Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo. Les recuerdo que estamos en transmisión simultánea por Efecto Televisión y Grupo Radio Capital. Y ahora me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo a David Sarkis, internacionalista del Tecnológico de Monterrey. David, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Pues nos toma por sorpresa otro atentado. Pues sí, lamentablemente la situación está muy complicada. No tenemos todavía certidumbre, Bernardo, respecto de a quién atribuir la autoría, pero el propio primer ministro de Turquía ha sugerido que muy posiblemente por la forma de operar haya sido el Estado Islámico. Y bueno, si este es el caso, habría una explicación relativamente simple dentro de la complejidad del asunto, quizá atribuible a los movimientos diplomáticos que está haciendo el gobierno del presidente Erdogan en términos de recomponer alianzas en el escenario regional del Medio Oriente. Desde hace 6 años, en mayo de 2010, Turquía había roto sus relaciones con Israel debido a un incidente que hubo en un barco que llevaba suministros de ayuda humanitaria a Gaza, y recientemente el Estado turco anunció su intención de recomponer las relaciones con Israel, de restablecer uh, vínculos diplomáticos, y bueno, seguramente eso irritó al Estado Islámico y se están manifestando de esta manera, ¿no? Esa es una posible explicación. Se había considerado también en un principio que podrían ser los separatistas turcos, aunque es un poco menos probable, no se puede descartar la posibilidad, pero esto te indica la complejidad de las relaciones que hay actualmente en el Medio Oriente, ¿no? Turquía está también tratando de acercarse nuevamente a Rusia después de el incidente que hubo en noviembre del 2015, cuando ellos derribaron un avión. Otra vez el presidente Erdogan pues ya pidió una disculpa, aclaró la situación, y en ese sentido la intención parece ser reforzar la postura turca para incrementar su efectividad en la lucha contra el Estado Islámico. Entonces esto podría ser una respuesta a esa situación. ¿Tiene solución, David? Es muy complicado, realmente hay demasiados intereses en juego. Bernardo, la región se volvió extremadamente convulsa después de la invasión de los norteamericanos en Irak en 2003, crearon un vacío de poder terrible y propiciaron un ahondamiento de una división sectaria que no era tan grave como se convirtió después de 2003 entre las comunidades suní y shia del Islam. Entonces hay que ver con un poco más de detalle todo eso, pero se generaron resentimientos y matanzas, una serie de cosas que es muy difícil poder resolver de manera sencilla. Eh, Desde luego esa es una división más o menos de gran pincelada, pero tú puedes encontrar una enorme cantidad de facciones en el Medio Oriente que tienen diversos intereses y que no se ajustan con facilidad a los moldes maniqueos de un grupo u otro grupo. Ese es parte del problema, y esta sensación que existe en el mundo islámico de estar siendo presionados, de estar siendo de alguna manera abrumados por las políticas de la globalización. Recientemente publicó Stephen Walt un artículo muy interesante que tituló El colapso del orden liberal en el mundo globalizado. Y es interesante, Bernardo, porque en efecto
pues después de siglos seguimos con la pregunta básica: ¿cuál es la mejor manera de organizarnos socialmente para poder lograr un nivel de armonía y estabilidad que permita un futuro de prosperidad para todos? Y durante mucho tiempo pues se han tenido posturas muy extremas, ¿no? Un individualismo exacerbado o un colectivismo muy acendrado que generan pues este tipo de desequilibrios, los dos, ¿no? Ambos extremos. Entonces, quizá nos ha faltado la imaginación suficiente en términos generales para pensar en un esquema de interacción colectiva de la sociedad internacional que no permita el enriquecimiento impresionante de una pequeña minoría a costa del hambre y pues la pobreza de miles de millones por todo el mundo. Entonces, ese es parte del problema y no tiene una solución fácil que podamos vislumbrar en el corto plazo. Tiene que ver también con un conflicto en términos de la concepción de lo que debiera ser la organización social, como mencionas, pero creo que los orígenes también está en querer imponer una visión de organización social. Estado, nación, democracia, vamos, una serie de cosas, ¿no? Una lista de cosas que a lo mejor se quiere imponer una visión occidental o muy occidentalizada de lo que debiera ser la organización social en el Medio Oriente y no necesariamente, y en los países en conflicto, ¿no? En los lugares en conflicto, y no necesariamente es lo que la gente culturalmente quiere o de alguna manera idealiza como una organización social. Y entonces me surge ahí el primer punto, ¿no? Del respeto de las naciones y el respeto a la autonomía de gestión de las propias naciones, y que a final de cuentas tendríamos que voltear a ver nuestras y celebrar inclusive nuestras grandes diferencias culturales, históricas y demás. No estamos perdiendo de repente esa visión histórica, como que mandamos a nuestra historia, a nuestra cultura, la mandamos como de repente de vacaciones y nos abocamos a simplemente hacer acuerdos coyunturales valor presente, y que a lo mejor en los últimos 30, 40 años el resultado de ese dinamismo internacional, de esa integración, de esa globalización, pues los resultados no están siendo satisfactorios en términos sociales, ¿no? Las sociedades puede ser que no nos sintamos a gusto con lo que hoy tenemos o con los tránsitos que hemos tenido hacia ese estado de cosas mejor que nos había prometido ciertos sistemas de organización social. Sin lugar a dudas. Mira, el problema, Bernardo, en ese sentido es que a pesar de que racionalmente entendemos que la tolerancia con respecto de la otredad es un factor muy importante, de repente, dada la dinámica del modelo globalizador impulsado por las economías liberales, pues es prácticamente imposible mantener un respeto firme en relación con las costumbres y las tradiciones de otros pueblos, ¿no? Si tú estás impulsando un tipo de economía abierta, de mercado libre, pues quiere decir que estás impulsando de alguna manera, que estás orientando a la población del resto del mundo a los esquemas de consumo que tiene la sociedad occidental, y eso trastoca todos sus patrones culturales, de tal suerte que por mucho que tú puedas promover la idea de que necesitamos ser tolerantes, y no hay duda de que necesitamos serlo, el propio estilo de vida que fomenta el desarrollo del modelo liberal, en este caso, pues afecta irremediablemente los valores y las tradiciones de otras culturas que quedan expuestas a las formas de vida, a las formas de pensamiento del modelo occidental, y que no siempre reciben con agrado. Ahora, pero dentro del mundo occidental tenemos también nuestras diferencias. Sin lugar a dudas. Y tenemos nuestras diferencias de organización. Tenemos el Parlamento británico, ¿no? Como una forma de organización, de integración, digamos, de sustento y de eje
de un Estado. Tenemos lo que hoy vive España, por ejemplo, ¿no? En la construcción de querer hacer gobierno con más de una mayoría parlamentaria que no se logra, ¿no? Y sin embargo tienes una monarquía presente que podría ejercer sus facultades para designar un presidente, ¿no? Por otro lado tenemos el propio Estado Vaticano, ¿no? Que es designado por un grupo de personas que no son nacionales del Estado, ¿no? Pero sí integrantes del mismo. Tenemos la Organización Democrática por voto indirecto delegacional de los Estados Unidos, donde lo que pesan son los estados y no las personas, y me refiero a los estados que integran la Unión Norteamericana y no las personas, ¿no? Y esto conforma un gobierno en uno de los países más importantes del mundo. Tenemos la organización rusa, tenemos la cubana, Claro. la propia mexicana, tenemos las segundas vueltas, supuestamente para legitimar y fortalecer la creación de hacer gobierno. Tenemos reyes, tenemos Sí, tenemos una serie de cosas, una serie de mezclas dentro del asunto, digamos, occidentalizado, ¿no? Y lo consideramos y lo comprendemos en toda su gama enorme, y de repente nos encontramos con fenómenos en los cuales pues no entendemos su forma de organización, algunas de ellas muy teológicas, muy dogmáticas, sí. Y entonces esa parte nos brinca, porque entonces esta comunicación, sobre todo de índole económico-comercial, no nos queda claro, y entonces empezamos por señalar cosas que nos unen básicas como derechos humanos, lo empezamos a señalar básicas como principios democráticos que, que son los nuestros y según la visión de cada quien, ¿no? Mira, sin lugar a dudas, difícilmente te vas a encontrar en el mundo cualquier sociedad que sea enteramente monolítica en términos culturales. Hay diferencias entre la derecha, entre la izquierda, los jóvenes, los más viejos. Hay una enorme cantidad de diferencias en cada sociedad. La diferencia fundamental, Bernardo, es que dentro de los estados nacionales hay una autoridad legítimamente constituida que puede cobrar, como efectivamente señalas, las más diversas formas, pero que respeta una serie de principios básicos y los defiende, de tal suerte que si distintas comunidades en México o en Estados Unidos o en cualquier otro país tienen diferencias respecto de el aborto, de cualquier tema, ¿no? Están las instancias legales a las que puedes acudir para tratar de negociar y resolver los problemas. En el ámbito internacional no tenemos esa instancia legítimamente constituida que pueda dirimir las diferencias entre lo que opinan los musulmanes respecto del esquema de organización, o los chinos, o los indios, o los africanos, o cualquier otra gente. Y entonces eso hace que la sociedad internacional sea no solo mucho más dinámica, sino mucho más problemática en términos de búsqueda de soluciones a las diferencias de opinión en cuanto a organización y todos los otros puntos que tienen que ver con la estructura de la sociedad interna. Desde ese punto de vista, el esquema de organización de la sociedad internacional es mucho más demandante, porque requiere que efectivamente tú consideres en plano de igualdad a todos los demás miembros de la comunidad y negocies con ellos cómo van a operar. Ahora, lo sucedido en Estambul Sí, nos plantea que primero no es el primer atentado reciente, no, ¿no? no, Que ese es un dato que hay que señalar y que lo comentábamos antes de entrar al aire Daniela Carballo y yo, no es el primer dato. Segundo, los estados, como el Estado mexicano, ¿no? Que tiene a sus connacionales viajando en estos momentos por la región o con posibilidades de viaje o en el lugar sí, y demás. En este sentido, ¿cómo se debe de reaccionar? Y esa es una parte, yo creo que complejísima,
Sin porque duda. tampoco puedes reaccionar con señales de alerta, de alarme, prender todos los focos rojos y decir, vengan todos mis connacionales y me los regreso a mi país, ¿no? No, eso es justamente lo que de alguna forma buscan los terroristas, ¿no? Crear un impacto y por eso se dirigen a lugares muy visibles, públicos, en donde preferentemente puedan encontrar extranjeros, ¿no? Para poder crear un impacto en la sociedad internacional. De hecho, de los 41 muertos reportados ya están confirmados, 13 son extranjeros. Y obviamente los gobiernos pues se preocupan, mandan señales de alerta, de cuidado, no viajen para allá, que es justamente el efecto que los terroristas están tratando de causar. Yo creo que en ese sentido la sociedad civil internacional tiene que aprender a ser paciente respecto de lo que van a ser medidas de seguridad reforzadas seguramente en todo el mundo. Seguramente a ti te ha tocado que viajas a algún lugar y salir de tu país, el aeropuerto, es una pesadilla. Y llegar a otro país, no, a Estados Unidos en particular, es terriblemente difícil el paso por migración. Vamos a tener que ser más cautelosos con eso y entender que, bueno, el riesgo de un ataque, como ha demostrado este caso en Istambul, pues se puede presentar incluso fuera de los perímetros de seguridad establecidos por las autoridades Ujú. locales, ¿no? ¿Qué hace si estos individuos llegan en un auto armados con bombas y antes de pasar los arcos de seguridad los detectan y entonces realizan su ataque desde ahí? Exacto. Ujú. Y con el saldo terrible que está cobrando. En ese sentido, pues sí, creo que las medidas de seguridad se tienen que reforzar y la gente tiene que entender que esto es necesario para garantizar su seguridad. Pero también habría que ir pensando en esquemas de reorganización colectiva, porque lo que estamos viendo a nivel mundial, Bernardo, como se ha empezado a señalar crecientemente entre los analistas internacionales, es en efecto una reacción que empieza a desbordarse en contra de la globalización. El problema de fondo es que ya no son solo los países subdesarrollados, los globalifóbicos que en un momento dado empezaron a manifestarse hace 2 décadas, ahora lo estamos viendo por todos lados. Tenemos que pensar y que reconsiderar que la globalización puede tener algunos efectos positivos en términos de entrelazar más cercanamente a la comunidad internacional, particularmente en el área económico-financiera, pero en términos políticos y culturales está teniendo efectos devastadores que los líderes de la comunidad mundial necesitan repensar con mucho detenimiento. Finalmente, David, de todo esto, yo veo que mañana podríamos generar otras 5 medidas más de seguridad en aeropuertos, ¿no? Sí, Podría ser una acción lógica de los estados, de la aviación civil y demás, es decir, tenemos que reforzar aeropuertos y demás. Sin embargo, ahí estamos atacando una probable, no exactamente, una probable consecuencia, digamos, un daño colateral a un usuario constante, turístico, de negocios, de movilizarse por los aeropuertos del mundo. ¿No abre la puerta a esto, a que repensemos e ir un paso atrás y decir, bueno, a ver, ¿cómo están nuestros acuerdos migratorios? ¿Cómo está la movilidad de las personas a nivel internacional? Tenemos enormes diferencias en visados, tenemos enormes diferencias en términos desde la seriedad. Hay países que te engrapan una hojita escrita a mano con una firma y un sellito, y esa es la visa de entrada a ese sí. país, sin mayor cosa que ir y pagar $6, $8 por ella, y se acabó el asunto en el banco local donde te encuentres. Y hay procesos muy complicados de visados, como el caso de Estados Unidos para algunas personas de primer ingreso, y que después de que se genere la historia de la confianza, pues prácticamente es un intercambio de vigencia de documentos que te toma unos par de días, pues vamos, sin mayor problema. No arroja un planteamiento de decir,
que la comunidad internacional tiene que lograr los procesos de comunicación reales sobre pasaportes, visados, Sin migratorios, movilidad entre países, ejercicios estos privados como el de Global Entry que existen, es muy popular en los aeropuertos importantes del mundo, donde pues prácticamente pasas de largo, digamos, los procesos migratorios. ¿No tendríamos que empezar a pensar en una, pues, en algo que le encantaría a los Estados Unidos en su visión de vigilante del mundo, pero en sistemas mucho más confiables de movilidad y migratorios entre las naciones y que de alguna manera permita incorporar información de calidad de todos los países sobre las personas que se mueven alrededor del mundo para generar mayores condiciones de seguridad y menores molestias, curiosamente, al momento de viajar? Sí, sí, yo creo que, bueno, eso de hecho se ha empezado a hacer ya desde hace algunos años. Hay sistemas de recopilación de datos y de viajeros continuos que te permiten ser identificado con mayor facilidad si eres un hombre de negocios, un profesor, un turista normal. Eso creo que está andando, pero de alguna forma me parece que no es suficiente. Bernardo, te digo que creo que esta es una buena ocasión de repensar los problemas más de fondo en esta situación. Desde que terminó la Guerra Fría, cuando la preocupación principal era contener al enemigo que te quería imponer su sistema de un lado o de otro, y se empezó a plantear, bueno, ya no tenemos ese enemigo, ahora cómo nos organizamos a nivel mundial. Se han identificado en distintos foros internacionales, tenemos casi 30 años con esto, cuestiones como el ataque a la pobreza, la mejora de la educación, mayores oportunidades para la gente joven, menor deterioro del ambiente, un consumo más racional de los recursos naturales. Todas esas cuestiones de repente le generan a mucha gente por todo el mundo la idea de un deterioro, de una decadencia que puede poner en el muy corto plazo en riesgo la viabilidad misma del planeta y de la vida civilizada en el planeta. Hay mucha gente, Bernardo, que está seriamente preocupada por estas cuestiones y que dice, caray, ¿cómo es posible que no nos estemos dando cuenta de los efectos negativos que todo esto está teniendo en el ambiente, en la sociedad y por todos lados? De tal suerte que de repente muchas de estas reacciones que vemos la salida de los británicos de la Unión Europea, son intentos por tratar de detener los efectos de la globalización y decir, vamos a volver como si pudiéramos encerrarnos en una burbuja aislacionista, proteccionista, y que el resto del mundo se haga bolas. Eso no es posible. Definitivamente no es posible, y por eso no basta con pensar en medidas precautorias para evitar actos de terrorismo. Mientras los efectos negativos del esquema neoliberal desbordado sigan generando este tipo de situaciones, no importa cuántas barreras y cuántas medidas de seguridad se pongan en marcha, los riesgos van a seguir existiendo. David Sarkis, internacionalista del TEC de Monterrey, muchas gracias por estar esta mañana aquí. ¿Cómo no? Con todo gusto, es un placer. Estamos pendientes, aparte de las tragedias que ocurren en el mundo, de los distractores que mantienen atenta a la gente, y esperando este fin de semana el final de la Eurocopa. Bueno, a ver si eso tranquiliza un poco los ánimos. Claro que sí, muchas gracias, David. Cómo no, con todo gusto. Vamos a hacer una pausa, volvemos.